Bendiga, mis amados hermanos de la Iglesia Cristiana Alabanzas al Rey y de todos aquellos hermanos y amigos que también tienen a bien ver esta transmisión. Es un gozo para mí compartir con usted la palabra del Señor. Les habla Orlando Cabrera, pastor de la Iglesia Cristiana Alabanzas al Rey. Es un gozo servirles, es un gozo ministrarles, es un gozo compartir la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta mañana. Gracias, Señor amado, porque no importa la hora del día en que los hermanos vean esta enseñanza. Te pido que ilumine sus mentes, ilumine sus corazones, que les des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo Jesús. Que los ojos de sus entendimientos sean alumbrados, sepan la esperanza a la que tú los has llamado. Que esta palabra se grabe en sus corazones. Que esa palabra haga cambios, que esa palabra transforme vidas, transforme mentes, renueve, aleluya, pensamientos. Que esa palabra nos haga conforme a la imagen de tu Hijo. Que podamos nosotros, Señor amado, adquirir este conocimiento con el propósito de ser transformados en la imagen de tu Hijo. Ayúdanos a retenerla, ayúdanos a recibirla, a retenerla, a ponerla en práctica. Y que la gente pueda ver en nosotros la gracia de Dios. Puedan ver en nosotros a Cristo y a este resucitado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Estamos estudiando el tema desarrollando el carácter de Dios en nosotros. Desarrollando el carácter de Dios en nosotros. Y esta es la enseñanza número 12. Número 12 de esta temática. Hemos visto hasta ahora varios principios. Hemos estudiado 5 principios y todavía estamos en el 5º. Pero el primer principio, para recordártelo así por el velar, para propósito de repaso, el primer principio del carácter piadoso es que la devoción a Dios constituye la única motivación aceptable para las acciones que agradan a Dios. Vimos el segundo. El segundo principio del carácter piadoso es que el poder para la vida piadosa viene del Cristo resucitado. Estudiamos el tercer principio, que era el carácter piadoso, es que aunque el poder del carácter piadoso proviene de Cristo, la responsabilidad de cultivarlo y demostrarlo es nuestra. Tenemos nuestra parte que hacer. El cuarto principio del carácter piadoso es que cultivar ese carácter incluye el despojarse y vestirse de ciertas características. Y el quinto, que es el que estamos estudiando, el quinto principio del carácter piadoso es que debemos crecer en todas las virtudes conocidas como el fruto del Espíritu. Estamos hablando del fruto del Espíritu, y ya que estamos ahí, vamos al libro de Gálatas 5, verso 22. Gálatas 5, 22 dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Presta atención a esa palabra, fidelidad. Mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así que Pablo nos está hablando aquí de unas virtudes, de unas cualidades que son necesarias en la vida del creyente, en la medida que el creyente está apegado a la vid, a Cristo. Por medio del Espíritu Santo, este que está apegado a Cristo va a producir fruto. Va a producir fruto. Somos las ramas que están en ese árbol que es Cristo. Y en esas ramas aparecen los frutos. Pero no es algo automático. Hay que trabajarlo con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Así que hemos estudiado ya anteriormente algunas características, algunas virtudes de este fruto del Espíritu. Hemos visto hasta ahora, aleluya, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad y la bondad. Y hoy comenzaremos a ver la fe, pero yo sé que en la traducción Reina Valera aparece como fe, pero también es traducida correctamente en las versiones más modernas como fidelidad. Así que cuando está hablando aquí de fe, es de fidelidad. Y se refiere a la manera de conducirse una persona que es leal y digna de confianza. Es una de las cosas que vamos a desarrollar cuando tenemos comunión con Cristo.
es confianza plena en el Señor. Por supuesto, ahí hay que ver la fe, una confianza plena en el Señor, una confianza plena en las Escrituras, una confianza plena en el Señor. Y eso nos va a llevar a nosotros a ser gente leales, gente fieles, gente digna de confianza. Esta es una característica, es una de las características de Dios que nos animan a permanecer firmes en la gracia de Dios, ya de que dependemos de su fidelidad, la cual nunca falla. La razón por la que nosotros vamos a caminar en fidelidad y vamos a permanecer en fidelidad es porque la fidelidad de Dios no falla. Y cuando usted y yo estamos anclados en la fidelidad de Dios, caminando en la fidelidad del Señor, andando en la poderosa palabra de Dios, usted y yo tampoco vamos a resbalar. Vamos como dicen los muchachos por ahí, escocotarnos. No, aun cuando podamos cometer alguna infracción a la ley, alguna infracción, algún pecado, usted se va a dar cuenta de que el Espíritu Santo trabajando en usted lo va a llevar rápido a arrepentimiento, lo va a convencer, lo va a redarguir para que usted entre, porque usted es fiel, es leal al Señor. Así que es una característica de Dios que nos anima a permanecer firmes en la gracia de Dios, ya que dependemos de su fidelidad, la cual nunca falla. Oiga, y no olvidemos que esta fidelidad que nosotros vamos a producir por causa de nuestra comunión y nuestra estar pegado a la vid, es porque Dios es fiel. Dios es fiel. Así que estamos hablando de eso mismo, de desarrollar el carácter de Dios en nosotros. Nosotros nunca vamos a ser igual a Dios, pero hay unas características de Dios que Dios quiere que nosotros pongamos en práctica, que cuando las ponemos en práctica la gente va a ver a Dios en nosotros. Y no es que seamos dioses, no somos dioses pequeños ni dioses grandes, somos siervos y siervas del Altísimo que estamos apegados a la vid, que es Cristo Jesús. Así que, para entender bien el tema, tenemos que considerar la absoluta necesidad de la fidelidad de Dios. La absoluta fidelidad de Dios. ¿Por qué necesitamos la fidelidad? La necesitamos para nuestra salvación final. Necesitamos ser fieles, necesitamos la fidelidad por causa de nuestra salvación final, la salvación plena. Cuando lleguemos a la plenitud de nuestra salvación, para llegar a eso, necesitamos la fidelidad de Dios. Porque para usted ser fiel, tiene que apegarse a la fidelidad de Dios. El libro de 1 Corintios capítulo 1, verso 8. 1 Corintios capítulo 1, verso 8. Dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo: Él también los confirmará hasta el fin. Estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Cuando tenga algún cambio, pues le menciono el cambio que haya hecho de versión. Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Verso 9. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Sabe? Nuestra salvación y las cosas que podamos hacer en Dios no dependen de nosotros, dependen de la gracia de Dios, dependen de los atributos de Dios, y por ser fieles a la palabra de Dios hay unas características que nosotros vamos a desarrollar que nos van a conducir cada día más a santificación, a estar apartados, a estar separados para Dios. Por eso dice: fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Pero quiero leerte este mismo verso, estos mismos versos de la versión Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente. Dice: Él los mantendrá firmes hasta el final. La razón por la que usted y yo vamos a llegar firmes al final no es porque usted y yo hagamos o dejemos de hacer, es porque Él es el que nos va a sostener, Él es el que nos va a mantener, Él es el que nos va a permitir disfrutar de su presencia cuando estamos totalmente arraigados y cimentados en Él. Por eso dice: Él los mantendrá firmes hasta el final.
para que estén libres, oiga, de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Tenemos que estar firmes, tenemos que mantenernos en fidelidad, tenemos que producir el fruto de la fidelidad para que cuando Él venga nos encuentre libres de culpa. Libres de culpa, ¿por qué? Porque en la cruz del Calvario Él llevó nuestras culpas, en la cruz del Calvario Él llevó nuestra condenación, nuestra maldición, y ahora dice la Biblia que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, y ahora dice la Biblia que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que dice que en el verso 9 Dios lo hará. ¿Por qué Dios va a hacer esto? Dios lo hará porque Él es fiel. Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Él lo va a hacer porque Él es fiel. Él es fiel. Dios vive en una eterna fidelidad. Él es fiel. Es un atributo que viene de Dios al corazón nuestro, para que nosotros seamos fieles, para que nosotros seamos leales, para que nosotros vivamos en honestidad y en integridad libre de corrupción. No somos perfectos, pero Dios nos lleva hacia la perfección en Cristo Jesús. Fíjate el segundo punto, ¿por qué es importante? ¿Por qué necesitamos la fidelidad? ¿Por qué necesitamos la fidelidad? Para librarnos de las tentaciones. Librarnos de las tentaciones. Dios ha puesto todas las herramientas necesarias para que nosotros nos mantengamos firmes y seamos vencedores. Somos nosotros los causantes de nuestra propia derrota en momentos dados, nuestros propios cuando las veces que resbalamos, no es por causa de Dios. Dios ha dado las herramientas. Cuando nosotros nos mantenemos firmes en la gracia, siendo leales al Señor, Dios nos va a librar de las tentaciones. Mira 1 Corintios 10, verso 13. Está conectado esto con la fidelidad de Dios, que es el fruto que Dios espera también de nosotros. 1 Corintios 10, verso 13 dice: no les ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea común a los hombres. En otras palabras, cuando el enemigo te tienta, él no tiene nada nuevo. Él no tiene nada nuevo. Las tentaciones para con los hombres, no hay nada nuevo en ellas. Dice: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Dios es fiel a tal punto que no va a permitir, aleluya, que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar, lo que podamos resistir. Oiga, sino que con la tentación, el enemigo pone la tentación, la carne y el mundo ponen la tentación, pero dice la Biblia, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape. Dios, el enemigo pone tentación, Dios pone la vía de escape. Y porque somos fieles a Él, fieles a su palabra, vivimos en fidelidad constante, podemos entrar por esa vía de escape, y dice ahí, a fin de que puedan resistirla. Dios te da la vía de escape, Dios te da la avenida para que tú y yo podamos salir, aleluya, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Mire, no olvidemos que la Biblia dice que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. ¿Por qué es necesaria la fidelidad? ¿Por qué es necesaria la fidelidad? Tercer punto, ¿por qué es necesaria la fidelidad? Para poder nosotros tener nuestra santificación completa. Nuestra santificación completa va a depender de nuestra fidelidad, que está arraigada en la fidelidad de Dios. ¿Cómo lo sé? Primera Tesalonicenses 5, verso 23. Primera Tesalonicenses 5, verso 23. Dice: y que el mismo Dios de paz, oiga, los santifique por completo. Dios quiere santificarte por completo. Y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible
para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, Dios quiere que tú te santifiques por completo, espíritu, alma y cuerpo. Dios quiere que todo tu ser esté a su disposición, sea totalmente separado y apartado para Él. Eso es algo que tenemos que nosotros reflexionar, es algo que tenemos que meditar, hermano. En la medida que nosotros nos alejamos del mundo, nos acercamos a Dios. Nos alejamos de lo terrenal, nos acercamos a Dios. Pero no simplemente con nuestro pensamiento y nuestro corazón, espíritu, alma, cuerpo. Aleluya. Y todo nuestro ser, dice aquí, sea preservado, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que tú estés irreprensible, sin mácula, sin mancha, sin tacha alguna. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Dios está comprometido a santificarte por completo. Dios está comprometido a hacerte irreprensible. Dios está comprometido a que te encuentres, aleluya, de esa forma en la venida del Señor. Amén. Porque fiel es el que os llama. El llamamiento vino de Dios. La santificación viene de Dios. Todas las bendiciones vienen de Dios. Las riquezas de su gloria y de su gracia vienen de Dios. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Porque es necesaria la fidelidad para el perdón de los pecados. Para el perdón de los pecados. ¿Cómo yo lo sé? Primera de Juan, vaya conmigo a Primera de Juan capítulo 1 y el verso 8. Juan capítulo 1, Primera de Juan capítulo 1, verso 8. Oiga, y seamos honestos. Porque aquí el apóstol Juan nos confronta, lo confronta a usted y me confronta a mí. Porque usted y yo sabemos que a veces resbalamos. Usted y yo sabemos que aunque hemos hecho cosas que no son agradables a Dios, quizás nadie nos ha visto, nadie se ha enterado, pero Dios siempre se ha enterado. Y cuando esas cosas suceden, en la fidelidad, bondad, amor, gracia de Dios, Él nos concede esta bendición. Por eso necesitamos la fidelidad. En el capítulo 1 de Juan 1, verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Usted piensa que no tiene pecado? ¿Usted piensa que está totalmente puro, santo, sin mácula? Todos hemos pecado en pensamientos, palabras, acciones, y aún con intenciones del corazón. Todos hemos fallado. ¿Y sabes qué? Hay veces que lo hacemos todos los días. Por eso tenemos que, Pablo decía, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Yo he pecado. Muchas veces he cometido pecado. Y mire, vamos dejando de cosas. Sea pecado pequeño, pecado grande, pecado es pecado ante los ojos de Dios. Algunos le ponen colores, sean blanco, verde, negro, rojo. Son pecados. Pecado es transigir, es errar al blanco, es pecar contra Dios. Y de muchas formas y maneras lo hemos hecho. Pero ¿qué dice Juan? Si decimos que no tenemos pecado, habiéndolo hecho, ¿verdad? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, hago un alto ahí, me acuerdo de Proverbios 28, verso 13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, de él Dios tiene misericordia. El salmista decía que por acallar su pecado, sus huesos se dañaron. Salmo 32. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, oiga, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, de nuevo dice el apóstol Juan, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros.
Pero qué bendición, qué bueno saber que eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque eres fiel a su promesa, eres fiel a su palabra. Es un Dios tan amoroso y tan glorioso, hermano. Si yo llego a ser Dios, conmigo se hunden. No, pero Dios en la cruz del Calvario llevó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y en esa cruz tenemos que ir continuamente, identificarnos con lo que sucedió en esa cruz y por la gracia de Dios recibir los beneficios de esa gracia. Y entre los principales beneficios de esa gracia, o principal beneficio de la gracia, es el perdón de nuestros pecados por su sangre derramada, que fue derramada para la remisión de nuestros pecados. Alabado sea el nombre del Señor. Quinto punto, porque necesitamos la fidelidad de Dios para obtener liberación en tiempos de sufrimientos. Obtener liberación en tiempos de sufrimientos, en tiempos de padecimiento, en tiempos de persecución, en tiempos de dolor, de angustia. Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 4 y el verso 19. Alabanzas al Cordero, alabanzas al Rey. Aleluya. Primera de Pedro 4, verso 19. Primera de Pedro 4, verso 19. Perdón, verso 14. Verso 14. Perdóneme. Primera de Pedro 4, 14. Dice, mira el contexto de todo esto. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. ¿Cuánta gente se burlan de nosotros? ¿Cuánta gente se mofan de nosotros? La palabra del momento, homofóbico, intransigente, fundamentalistas. ¿Y cuántas otras cosas nos dicen? Fanáticos, aleluya, café puya, y cuántas cosas más nos dicen. ¿Por qué? Porque somos fieles a la palabra de Dios. Somos fieles a la palabra que nunca cambia. Somos fieles al Dios eterno. Somos fieles a aquel que nos libró, a aquel que nos compró, que estamos dispuestos a morir por la cruz de Cristo, por la gracia del Señor, estamos por el causa del Evangelio, porque sabemos que nuestra vida no está arraigada en este mundo, está arraigada en el mundo por venir. Aleluya. La gloria del Dios eterno. Y Él dice, si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino, ladrón, malhechor o por entrometido. En otras palabras, nosotros si estamos sufriendo porque hemos asesinado, hemos robado, hemos sido malhechores o entrometidos, te lo buscaste, te lo mereces. Pero si alguien sufre como cristiano por su fe, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Oiga, y eso lo estamos viendo. Cuando usted lee las noticias, las cosas que están pasando en la iglesia del Señor a nivel mundial, mire, da una tristeza y una congoja extraordinaria. Gente volviéndose atrás, gente de renombre cayendo de la gracia, gente que quedan conocidas, y músicos, pastores, ministros. Da pena, da tristeza. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Y me da gracia porque en el verso 18, en la versión que estoy leyendo, la Nueva Biblia de las Américas, todo este verso aparece en letras mayúsculas. Eso quiere decir que me lo está gritando. Eso quiere decir que le está dando una importancia para que se grabe en el corazón nuestro. Y en esta versión lo ponen todo en letra mayúscula y dice, y si el justo con dificultad se salva. Y usted sabe que la batalla con la carne es grande, fuerte, dura, a menos que usted esté viviendo en el espíritu. Se hace difícil, se hace cuesta arriba. Si el justo con dificultad se salva, tenemos que estar resistiendo continuamente al enemigo. Tenemos que estar resistiendo al mundo, al diablo, resistiendo cuantas cosas, persecuciones, resistiendo los embates que vienen por creer el Evangelio.
La otra parte del verso dice, ¿qué será del impío y del pecador? ¿Qué será del impío y del pecador? Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien. ¿Qué vamos a hacer? Aunque estemos pasando por pruebas, aunque estemos pasando por persecución, aunque estemos pasando por lo que estemos pasando, vamos a sacar el tiempo para alabar a Dios. La Biblia dice que bendecirá a Jehová en todo tiempo. Su alabanza está de continuo en mi boca. La Biblia dice, aleluya, que todo lo que respire alabe al Señor. La Biblia dice que en el día de la aflicción, alabemos al Señor. Adoremos al Señor, que tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, que nos sostengamos de la mano de Dios, que nos baste su gracia, porque Él nos fortalece en medio de la debilidad, por causa de su gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, dice el verso. Aleluya. Hagamos el bien, sin importar a quién, aunque nos hagan mal, nos critiquen, nos vean, nos persigan. Vamos a alabar a Dios, vamos a adorar a Dios, vamos a darle gloria a Dios, vamos a poner las cosas en las manos del Señor. Y cuando estas cosas suceden, Dios se encargará de nosotros. El que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza. Alabado sea el nombre de Jesús. Es que nos quejamos mucho, nos pasamos quejándonos, nos desanimamos, nos decaemos, y eso es normal. Pero vayamos al Señor en alabanza, en adoración, reconociendo que Él es el Dios soberano, que está con nosotros, que nunca nos deja, nunca nos desampara, siempre está con nosotros, todos los días, hasta el fin de los tiempos. Aleluya. Y el punto número 6, ¿por qué necesitamos la fidelidad de Dios? Para el cumplimiento de nuestra esperanza de vida eterna. Necesitamos la fidelidad de Dios para el cumplimiento de nuestra esperanza de vida eterna. Vayan conmigo a Hebreos 10, verso 19. Alabado sea el nombre del Cordero. Aleluya. Estamos en el estudio bíblico de la Iglesia Cristiana. Alabanzas al Rey. Aleluya. Hebreos 10, verso 19. Estamos estudiando, desarrollando el carácter de Dios en nosotros, parte número 12. Hebreos 10, verso 19, dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, eso es la alternativa correcta cuando nos encontramos en pruebas. Pero a veces estamos tan dolidos y estamos tan deprimidos, tan apagados, que todo se nos sale el gozo. Siempre estamos quejándonos y siempre estamos con un ánimo por el piso y nos vienen pruebas y nos dicen, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí? No, hermano, entra al lugar santísimo. La Biblia dice que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. En su presencia hay paz, hay vida. Dice que, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué nos dice? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Aleluya. Teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Fiel es el que prometió. Si Dios lo prometió, Dios no es como los gobernantes de mi país. Dios no es como los gobernantes del pueblo. Dios no es como los gobernantes de las naciones que te prometen y te dicen y te van a dar y no cumplen. Son mentirosos. Dios es fiel. Dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es imposible, dice en el libro de Hebreos capítulo 6, imposible que Dios mienta. Aleluya, porque Él es fiel. Aleluya, es íntegro, es honesto.
Dice que nos acerquemos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, de confianza plena, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia, nuestro cuerpo lavado con agua pura. Verso 22 dice que mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. Una de nuestras mayores esperanzas es que Cristo viene, Cristo viene. Él fue a hacer morada para nosotros, Cristo viene, Él está a las puertas, Cristo viene. Aunque te digan loco, fanático, Cristo viene. Porque fiel es aquel que prometió. Si Él dijo que Él venía, Él va a venir. Él va a venir. Yo no sé si tú lo crees. Ya la gente ha perdido de vista el hecho de que Cristo viene, hermano, Cristo viene. Todo se está uniendo de tal forma y manera. Uno de estos días la iglesia se va con el Señor, punto, y se acabó. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando miramos a vuelo de pájaro, esto que estamos viendo en esta mañana, podemos ver claramente que cada aspecto de nuestra vida cristiana descansa sobre la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque descansa en su palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esa palabra es eterna, está establecida en los cielos, se establece en la tierra y en el corazón de nosotros, los hijos del Dios viviente. Aleluya. Cada aspecto de nuestra vida descansa sobre la fidelidad de Dios. ¿Y sabes qué? Tenemos la seguridad que el Señor es fiel a sus promesas. El Señor es fiel a sus promesas. El Señor es fiel a sus promesas. Lo que Él nos ha prometido en la palabra es nuestro. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver. El Salmo 89, verso 1 dice: por siempre cantaré de las misericordias del Señor. Con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones, porque dije, para siempre será edificada la misericordia. En los cielos mismos establecerás tu fidelidad. Hermano, Dios es fiel. Aunque pase lo que pase, aunque digan lo que digan, aunque venga lo que venga, Dios sigue siendo fiel. Hay un cántico muy hermoso que dice que Dios sigue siendo fiel. Oh, tu fidelidad. Esa es otra canción. La fidelidad de Dios es eterna, para siempre, a tu beneficio y al mío. La Biblia dice en el libro de Lamentaciones 3, verso 21. Lamentaciones 3, verso 21. Decía el escritor de Lamentaciones, Jeremías, dice: esto traigo a mi corazón. Lamentaciones 3:21. Esto traigo a mi corazón. Por esto tengo esperanza. Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es ¿te atreves a decirlo en esta mañana? Haz un alto y di conmigo: Señor, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Aleluya. Así que resultaría imposible de hablar de todos los actos de Dios sin tocar de alguna forma su fidelidad para con los suyos. En los esfuerzos que hacemos para llegar a ser como Dios en su carácter, debemos asegurarnos de que la virtud de la fidelidad ocupa un lugar prominente en nuestra escala de valores. En nuestra escala de valores. Por supuesto, no es una virtud de carácter natural para nosotros. No lo es. Por eso es que dice que es el fruto del Espíritu. No es una obra de nosotros, es una fructificación del Espíritu. Por eso Salomón lo expresa de esta forma. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 20. Mira cómo Salomón lo expresa en esta escritura. Proverbios 20 y el verso 6. Proverbios 20, verso 6. Dice: muchos hombres proclaman su propia lealtad. Muchos hombres proclaman su propia lealtad. Pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará?
El justo anda en su integridad. Cuán dichosos son sus hijos después de él. Uno que anda en integridad es uno que tiene fidelidad, es uno que es leal, es uno que su confianza es plena en el Señor. Cuán dichosos son sus hijos después, aleluya, de él. Así que son muchos los que profesan tener fidelidad. Y todo el mundo dice que todo el mundo dice que es santo, todo el mundo dice que es cristiano, todo el mundo dice que es evangélico, todo el mundo dice tantas cosas. No es decirlo, tenemos que demostrarlo. Somos cartas abiertas. La gente nos está leyendo, la gente nos está viendo. Somos epístolas vivientes por la gracia del Señor. Así que son muchos los que profesan tener fidelidad y otros atributos, pero serán pocos los que lo puedan demostrar. Dios nos llama a demostrarlo. Yo voy a la iglesia, yo ando con mi Biblia, yo no me pierdo un culto. Eso no es importante, en la medida que no seas hacedor de la palabra del Señor. Por eso que la Biblia dice que seamos hacedores de la palabra, no tan solamente engañándonos a nosotros mismos. Así que la virtud o el fruto de la fidelidad a menudo es costosa y son pocos los que están dispuestos a pagar el precio. Es que nos encontramos en un mundo tan malvado, un mundo tan cambiante, que muchas veces nosotros sucumbimos en ese mundo y cambiamos también. Para el carácter de la persona piadosa, la fidelidad es una cualidad absolutamente esencial. Cueste lo que cueste. ¿Eres tú fiel a Dios? Yo soy fiel, pero a veces que resbalo. Pero vuelves. Eres fiel a Dios. Eres fiel a su palabra. Eres fiel a su llamado. Eres fiel al movimiento del Espíritu en tu vida para que te mantengas santo. Aleluya. ¿Qué es la fidelidad? ¿Cómo la practicamos y la exhibimos en nuestras vidas? La palabra bíblica indica aquello que es firme y digno de confianza. La palabra fidelidad, bíblicamente hablando, es aquello que es firme y digno de confianza. El diccionario lo define como firme en la adherencia a las promesas o el cumplimiento de su deber. Firme en el apegamiento a las promesas o en el cumplimiento de su deber, dice el diccionario Webster, que es secular. Algunos sinónimos comunes son fidedigno. Cuando usted camina en fidelidad, usted es una persona fidedigna, una persona segura, confiable y leal. Usted es leal con la gente que le rodea. Qué malo cuando uno le brinda confianza a alguien. Uno le brinda confianza en todos los aspectos de la vida. Y la gente te paga con deslealtad. No son sinceros. No son honestos. Yo soy persona que no me gustan las confrontaciones ni me gustan las controversias. Pero hay veces que hay gente que son controversiales, hay gente que no son honestos, hay gente que son desleales. Y uno se queda de una sola pieza. Hay gente que hacen las cosas y no le explican por qué las hacen. Y uno se queda en el aire, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿O qué pude haber hecho? ¿Qué yo pude haber hecho? ¿Qué mal le pude haber hecho yo a una persona? Porque tenemos que aprender a ser leales. Y la lealtad nos lleva a ser sinceros. Nos lleva a ser honestos, nos lleva a ser íntegros y nos lleva entonces a decir las cosas con verdad, como son, sin tapujos, sin esconder. Alabado sea el nombre del Señor. Así que algunos sinónimos para fidelidad son fidedigno, seguro, confiable y leal. Y la palabra tiene también la connotación de integridad y honestidad absoluta. Eso es lo que Dios está demandando de nosotros. Porque así era Jesús, así obraba el Maestro. Y los grandes hombres de la Biblia eran gente leales, era gente íntegra, gente, como decía nuestro hermano Rafael Torres Ortega, de una sola pieza. Gente de una sola pieza. Alabado sea el nombre del Cordero. Así que
La persona fiel es aquella que es digna de confianza, segura, leal, de quien se puede depender en todas las relaciones y que es absolutamente honrada y obra con ética en todos sus asuntos. Yo he tenido la bendición entre comillas, de, de siempre estar con personas que, que me han dado de espalda. Pero si al maestro se lo hicieron, y que traga el hondo, quizá uno se deprime en un momento determinado, ir a la presencia del Señor para buscar la fortaleza del Señor y darle gracias a Dios porque pude compartir un tiempo hermoso con esa o esas personas y orar por ellos para que Dios les bendiga y puedan ser de bendición, puedan fructificar. Hay algo aprendido. Yo no tengo en mi corazón lugar para rencores. No, no lo hay, no puede haberlo. No puede haberlo. Si no se pudo lograr esa amistad que uno pensaba que uno iba a tener, pues por cuanto uno ama, uno tiene que dejar que las personas sigan adelante y orar para que Dios les bendiga, que Dios les dé éxito, que prosperen en todo lo que sea. Y si es en el ministerio, ni se diga. ¿Quién soy yo para detener lo que Dios pudiera hacer con una persona? En el transcurso de una persona se puede arrepentir, cambiar, aprender de lo que hizo. Podemos aprender de lo que hemos hecho también nosotros, porque no somos perfectos. Hemos cometido también nuestros errores. Hemos quizá fallado a alguna persona y la persona también nos ha perdonado a nosotros. Todas estas cosas pasan en este mundo caído. Pero lo importante es determinarnos a ser íntegros, determinarnos a ser gente fiel, determinarnos a tener lealtad. Mi lealtad tiene que ser tanto vertical como horizontal. Vertical hacia Dios, horizontal hacia los que están alrededor de uno. Ser leales. Y en el momento que uno se dé cuenta de que no se puede seguir juntos por alguna situación, ser honesto. Mira, no puedo estar junto contigo por estas circunstancias, tenemos estas diferencias, bla, 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 bla. Y uno trabaja y uno brega. Pero al fin y al cabo Dios sabe todas las cosas. Dios sabe todas las cosas. Gente que han estado con uno y hablan de la espalda de uno, cosas que no son ciertas, malinterpretaciones, mentiras, medias verdades. Tenemos que aprender a vivir con eso. Porque el Señor lo pasó, los discípulos lo pasaron. Tenemos que aprender a ser íntegros en medio de las circunstancias que podamos tener. Quiero que vayan conmigo a Daniel, capítulo 6. Leyendo esta escritura, termino la enseñanza de esta mañana. Porque si había una persona que era íntegra, fiel, leal, era Daniel. Daniel capítulo 6, verso 1, dice: le pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos 3 funcionarios, uno de los cuales era Daniel, a quienes estos sátrapas rindieran cuenta para que el reino fuera perjudicado. Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel. Aleluya. No pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel, y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Aleluya. Marca ese verso. Entonces estos hombres dijeron: no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios. Era la única forma. Y estos funcionarios y sátrapas, de común acuerdo,
Fueron entonces al rey y le dijeron: Rey Darío, viva para siempre. Todos los funcionarios del reino, prefectos, sátrapas, altos oficiales y gobernadores han acordado que el rey promulgue un edicto y ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios, con letra minúscula, porque eso es lo que había, u hombre fuera de usted, o rey, sea echado en el foso de los leones. Como no podían conseguir nada en contra de la forma de vida de Daniel, buscaron entonces, pues vamos entonces a buscar algo que sea contrario a la religión que ellos tenían. Porque por ahí es la única forma que podemos irnos, porque Daniel era leal a su Dios, a Jehová de los ejércitos, a Yahweh. Verso 9: Por tanto el rey Darío firmó el documento, esto es el mandato. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento, no se amiranó, no le temblaron las piernas. Entró en su casa, en su aposento superior, tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, como solía hacerlo antes. Continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios con letra mayúscula, Yahweh, Jehová de los ejércitos. Entonces estos hombres de común acuerdo fueron y encontraron a Daniel orando y suplicando delante de su Dios, por lo cual se presentaron ante el rey y le hablaron tocante al mandato real. ¿No firmó usted un mandato que cualquier hombre que en el término de 30 días hiciera petición a cualquier dios u hombre fuera de usted, o rey, fuera echado en el foso de los leones? La orden es cierta conforme a la ley de los medos y persas, que no puede ser revocada, respondió el rey. Entonces ellos respondieron: Daniel, que es uno de los deportados de Judá, no le hace caso, oh rey, ni del mandato que usted firmó, sino que 3 veces al día hace su oración. Al oír estas palabras, el rey se afligió mucho y se propuso liberar a Daniel, porque el rey sabía que este hombre era genuino, que era de una sola pieza, que era un hombre leal, que era un hombre con propósito, que era un hombre de altura. Aleluya. Aleluya, se afligió el rey. Y hasta la puesta del sol estuvo buscando la manera de librarlo. ¿Cómo lo libro? Porque era la propia ley que él había creado por causa de la presión que le habían puesto. Pero él conocía a Daniel. Él sabía que Daniel no era de su grupo religioso. Él lo sabía, pero él sabía que era un hombre íntegro, un hombre fiel, leal, un hombre que vivía la fidelidad a su Dios. Aleluya. Aleluya. Verso 16: El rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones. El rey habló a Daniel y le dijo: tu Dios, a quien sirves con perseverancia, él te librará. Mira, si este hombre estaba casi convertido. Trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso. El rey la selló con su anillo y con los anillos de sus nobles, para que nada pudiera cambiarse de lo ordenado en cuanto a Daniel. Después el rey se fue a su palacio y pasó la noche en ayuno. Mira esto. Ningún entretenimiento fue traído ante él y se le fue el sueño. Entonces el rey se levantó al amanecer, al rayar el alba, y fue a toda prisa al foso de los leones, y acercándose al foso gritó a Daniel con voz angustiada. El rey habló a Daniel y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien sirve con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? Mire, este hombre impío, este hombre que no conocía al Dios verdadero, tenía más fe que muchos cristianos de hoy en día, que muchos de nosotros hoy en día, para que no se ofenda. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, viva para siempre. Mi Dios envió su ángel, que cerró la boca de los leones. Aleluya. Y no me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él. Cuando usted vive en fidelidad, lealtad, cuando usted vive en integridad delante del Señor, usted es inocente ante su presencia, inocente ante sus ojos. Por eso es que yo tengo que vivir tranquilo, porque a mí me han acusado de cosas que yo he hecho. Me acuerdo hace unos años atrás, cuando empezamos el ministerio nuestro, un hombre que yo era un lobo, que yo era aquello, que yo era lo otro. Todavía estoy en pie de lucha predicando su palabra. ¿Dónde está él? No está. Porque el corrupto era él. Y me ha pasado en otras circunstancias con otras personas. Y a Dios le doy la gloria, porque Dios me ha preservado, Dios me ha guardado, Dios conoce mi corazón. Y el día que yo le falle, pues Dios tratará conmigo.
Si es que le fallo, yo espero que no. Soy humano, puedo caer, ¿verdad? Pero yo sostengo mi corazón en la presencia del Señor. Cuando yo cometo un error, yo voy a la presencia de mi Dios y le pido perdón porque he pecado. Y si tengo que pedirle perdón a alguien porque le fallé, yo voy y le digo, perdóneme, hermano, le fallé, le dije lo que no era, hice lo que no tenía que hacer, tuve la actitud incorrecta. Eso es integridad, eso es falta, eso es ser libre de corrupción. Alabado sea el nombre del Señor, a Dios sea la gloria. El rey entonces se alegró mucho y mandó sacar a Daniel del foso. Cuando Daniel fue sacado del foso, no se encontró en él lesión alguna, porque había confiado en su Dios. El rey dio órdenes que trajeran a aquellos hombres que habían acusado falsamente a Daniel y que los echaran a ellos, a sus hijos y a sus mujeres en el foso de los leones. No habían llegado aún en el fondo del foso cuando ya los leones se habían apoderado de ellos y triturado todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra que abunde su paz. De parte mía se proclama un decreto de que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen delante del Dios de Daniel. Lo mismo pasó con Nabucodonosor, porque Él es el Dios viviente que permanece para siempre, y su reino no será destruido, y su dominio durará para siempre. Él es el que libra y rescata, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el que ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este mismo Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Oiga, y ya lo había hecho también con Nabucodonosor. ¡Qué glorioso es cuando podemos ser fieles al Señor! Vivir en fidelidad por medio del Espíritu Santo cuando estamos apegados a Cristo. Apégate a Cristo. Apégate a su palabra. Permite que la palabra reine sobre tu mente, tus pensamientos, tu corazón. ¡Aleluya! Las palabras corrupto y negligente nos ayudan a definir por contraste lo que significa ser fiel en nuestros asuntos diarios. El término corrupto es lo opuesto a lo honrado o ético, y la palabra negligente es un antónimo de cuidadoso, atento y considerado. Seamos fieles al Señor. Y el fruto del Espíritu, leímos al principio de la enseñanza, como dice el libro de Gálatas capítulo 5, verso 22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, que son los que estamos tocando, los que hemos visto y el que estamos tocando. En la próxima enseñanza vamos a continuar hablando sobre este tema de fidelidad, este tema de honestidad, de integridad, porque lo necesitamos para la gloria del Señor. Señor, te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque tu palabra nos ministra, tu palabra nos hace pensar, tu palabra nos hace cambiar, tu palabra nos hace reflexionar con el propósito de llegar a la estatura del varón perfecto. Que tu palabra, Señor amado, reine en nuestros corazones. Nosotros somos rápidos para darte gloria, honra y alabanza y ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Dios te bendiga, Dios te guarde, derrame su gracia y su bendición sobre ti, hoy y siempre en Cristo Jesús. Gracia y paz. Nos vemos en la próxima enseñanza de la palabra del Señor.